Hoy vamos a ver cuál es como un elemento principal de las tablas o de los cuadros, cómo aplicarle un formato de manera automática. Después vamos a ver que nosotros lo podemos ir personalizando, pero si nosotros supongamos que estamos apurados y queremos hacer una tabla y darle algún formato particular, tenemos una opción que le da un formato automático. Ahora lo vamos a pasar a ver. Bien, ahí se ve, ¿no? La hoja. Sí, se ve. Perfecto. Yo acá lo que hice fue armé una tabla bastante sencilla. En realidad, si nosotros hablamos propiamente lo que es una tabla, esto por el momento no tendría el formato de una tabla para lo que es la hoja de cálculo. Podríamos hablar de una lista, ¿no?, de ciertos elementos. Una vez que nosotros le demos formato como tabla, ahí sí lo podemos llamar de manera propia lo que es una tabla. Como primer característica, ¿no?, de las tablas o de los cuadros, es que generalmente tiene un encabezado, que en este caso es lo que nos indica qué tipo de datos contiene cada celda, ¿no?, o cada recuadro de nuestra tabla o de nuestro cuadro. En este caso, el encabezado está dispuesto de manera horizontal sobre las filas, ¿no? Este es como el formato más tradicional de disponer los elementos de nuestra tabla. Lo que no quita que podamos encontrar otro tipo de tablas, ¿no?, donde los datos de encabezado estén de manera vertical y el contenido esté dispuesto en las distintas columnas. No hay problema, ahí lo repito. Esperen que voy a aprovechar a hacer un poco de zoom. Ahí. Nosotros, por ejemplo, en esta tabla, toda tabla, siempre que vamos a disponer de los datos, va a tener un encabezado que nos va a decir qué tipo de dato va a contener o a qué hace referencia, ¿no?, lo que vayamos a poner allí. En este caso, nuestros encabezados están dispuestos de manera horizontal sobre esta fila 1, ¿no? Y en cada celda tenemos un tipo de dato distinto. En la A1 tenemos, por ejemplo, el nombre, en la B1 el apellido, en la C el departamento, en la D el puesto y en la E la fecha de ingreso. Generalmente las tablas con las que trabajamos están dispuestas de esta manera, de manera horizontal. Lo que no quita que podamos encontrar tablas donde el encabezado esté dispuesto de manera vertical. Es decir, que tengamos, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Vamos a duplicar la hoja. Y supongamos, si yo voy haciendo y traspasando esta cuestión de los encabezados, los tendría así de manera vertical. ¿Sí? Lo que sucede con esto es que, en este caso, yo tendría, desplazándome por cada columna, haría referencia, por ejemplo, a una persona. Podría incluir los mismos datos, lo que cambia es la disposición. Uno está más habituado, ¿no?, a trabajar con este tipo de tablas, que tiene el encabezado en la primera fila. ¿Sí? Ahí se notó mejor la diferencia. Sí, ahora sí. Bien. Y luego vamos a tener, dependiendo del tipo de tabla, en este caso no lo tenemos porque hace referencia a distintas personas, ¿no?, vinculado, por ejemplo, en una empresa, cuándo ingresó, cuál es el puesto que tiene, pero supongamos la tabla esa que habíamos trabajado con una lista de precios. Supongamos que si nosotros quisiéramos sumar el total de precios, y aquí abajo pondríamos un total, la tabla puede llegar a tener subtotales o pie de tablas, ¿no?, que serían como la otra parte que complementa y le da un cierre a esa tabla. Esta cuestión del pie de tabla o los subtotales puede estar presente como no. Lo que sí o sí van a tener todas las tablas va a ser la cuestión del encabezado. Tipo, eso no puede faltar nunca, ¿no?
Claro, exactamente. Si nosotros siempre que vamos a armar alguna tabla, sí o sí tenemos que tener el encabezado preparado o listo de antemano para poder luego saber qué dato voy a colocar en cada celda. Y como les había mencionado anteriormente, generalmente el encabezado, como es una parte distinta del resto de la tabla, vendría a ser como el título, ¿no? Que tiene cada columna con qué dato completar. Entonces, generalmente como sucede, por ejemplo, en un texto, el título va destacado, ¿no? O va resaltado de alguna manera al resto del contenido. En este caso, en las tablas, sucede lo mismo con estos encabezados. Entonces vamos a ver ahora cuando apliquemos esta opción del formato automático, que generalmente el encabezado va opuesto en otro color o en negrita, o como por ejemplo ya acá tenemos una diferencia, ¿no? De que el encabezado está puesto todo en mayúscula, a diferencia del resto de los datos de la tabla. Bien, entonces eso también es importante al momento de armar una tabla, de poder primero incluir el encabezado para que la persona que lea la tabla sepa de qué dato estamos hablando en cada una de esas celdas. Y segundo, distinguirlo o diferenciarlo de alguna manera visual para separarlo del resto de lo que es puro dato de nuestra tabla. Bien, entonces ahora vamos a ver esta cuestión de cómo aplicar el formato automático. Nosotros, por ejemplo, en Google Sheets lo vamos a encontrar con la opción que se llama colores alternos. Y por ejemplo, si llegan a utilizar o si utilizan Excel, en Excel figura como formato tabla. Pero las funciones o ¿Y el dónde fin... encontramos eso, profe? ¿Cómo? ¿Dónde encontramos eso? Ahora lo vamos a ver desde aquí. Lo que tenemos que hacer para darle este formato automático, primero, una vez que ya tenemos la tabla con los datos completos y realizados, es seleccionar toda nuestra tabla, incluyendo el encabezado. ¿Sí? Una vez que yo ya seleccioné, tengo que ir a la opción de formato, en este caso. Una vez que despliego, voy a bajar y vemos que tenemos esta opción de colores alternos, que es la que les comentaba hace un ratito. Una vez hacemos clic allí y se nos va a abrir acá al costado. Esperen para que se llegue a ver porque como había agrandado esto, ahí se ve el costadito de colores alternos. Sí, se ve bien. Bien, Sí, se ve. perfecto. Bien, entonces como tenemos acá, la primera parte nos da el intervalo, que nosotros ya lo habíamos seleccionado de manera previa, ¿no? Yo siempre recomiendo cuando vamos a trabajar con algún conjunto de datos, alguna tabla, poder seleccionarlos de manera previa. Supongamos que yo me había olvidado de seleccionar y había seleccionado hasta la E11, puedo ir modificándolo desde este intervalo. Yo lo que tengo aquí es incluir la primera celda de mi tabla, o sea que sería la A1, esta de aquí, y la última celda que sería la E12. Yo poniendo este intervalo separado de los dos puntos, ya me va a incluir toda la tabla que contemple. Bien, y como vemos, acá ya en un principio tenemos la opción de los estilos con encabezado y pie de tabla. Vean, por ejemplo, que acá me reconoció ya automáticamente que tenía un encabezado, porque dijimos que el encabezado viene, digamos, por default, porque toda tabla necesita tener un encabezado, ¿no? Que nombre o titule los elementos, y que el pie de página puede estar o no estar, y que por eso aquí me da la opción de tildarlo o destildarlo. Bien, el encabezado también, si yo no quiero darle un formato distinto, lo puedo destildar y ven que no me lo marca y no me lo incluye dentro de mi tabla. Mi recomendación es siempre incluirlo porque, como les comenté, la tabla sí o sí debería tener un encabezado y es importante también destacarlo de alguna manera del resto de la tabla. Y después,
si nos desplazamos hasta aquí abajo, tenemos estos Rafa, una estilos. pregunta. ¿Qué es el ¿Sí? pie de tabla? El pie de tabla vendría a ser, si yo acá abajo tuviera, por ejemplo, un subtotal, ¿vieron cuando les comenté la cuestión de los productos o listado de productos? Vamos a ver un ejemplo, si no. Sí. Vamos a poner, por ejemplo, lo hago ahora rápido, vamos a poner productos, cantidad disponible. Y acá vamos a poner, no sé, por ejemplo, vamos a hacer Coca-Cola, Pepsi, jugo light. Vamos a hacer esta listita rápido. Y yo, por ejemplo, acá tengo que sumar el total de productos. En este caso me da 37 y acá pongo total productos, por ejemplo. Yo supongamos que selecciono esta cuestión. Esperen que voy a volver a aplicarlo sobre esta hoja. Y ven que yo acá no tengo tildado el pie de tabla. ¿Sí? Mi pie de tabla en esta tabla que armé ahora así rápido, vendría a ser el total de productos, porque me resume el contenido, ¿no?, que tengo en mi tabla. Yo si selecciono esto, van a ver que ahora se va a poner como de otro color distinto al resto de la tabla. Esperen que voy a seleccionar otro color para que sea más llamativo. Ahí. Bien, ven que ahí se puso como en un tono más oscurito que por ahí esta línea de la tabla. No sé Sí. si se llegó a percibir, si no, Sí. ahí por ahí se ve un poco mejor. Si yo ahí lo destildo, vuelve como a este tono clarito de la Pepsi. Si ahí lo vuelvo a tildar, me lo marca en un tono más oscuro, que no llega a ser tan oscuro o tan llamativo como el del encabezado, pero lo distingue del resto de la tabla. Eso hace referencia esta cuestión del pie de tabla, que es como un resumen, ¿no?, en este caso, de la cantidad de productos que yo tengo disponible. Si yo quisiera ver con el pie de tabla, puedo decir, tengo 37 productos disponibles, no sé, en el almacén. Y después, para ver qué productos son o qué detalle tengo, ahí sí tengo que ir a ver cada contenido parte por parte. Lo puedo como desglosar. Por eso, generalmente los pie de tablas Claro. contienen totales o subtotales, y está más vinculado a esta cuestión de cantidades o de suma de dinero, de plata. Y cuando tenemos por ahí una tabla como la anterior, más vinculada a algo más cualitativo, que son listados de personas, ahí no, porque no podría tener, sumar a las personas, digamos, sumar Ana más Brenda más Carlos más Diego, no tengo. Entonces ahí sí, no tengo pie de tabla, lo dejo sin marcar. ¿Sí? ¿Se llegó a ver por ahí la diferencia entre una tabla y la otra? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, esperen que saco ahora el zoom otra vez. Así se ve completa. Bien. Entonces, vamos a seguir trabajando con esta cuestión. En este caso lo dejo destildado porque no tengo fila de total o subtotal. Y lo que tenemos aquí, como vimos recién, son estilos predeterminados, que si uno está apurado puede seleccionar cualquiera de ellos y ya se aplican de manera automática a nuestra tabla. ¿Ven? Acá tilde pie de tabla, ahí está. Ven que acá lo que hizo fue el encabezado, lo puso como en la tabla anterior que veíamos, de un tono más llamativo, más conciso, y después lo que fue haciendo es alternar una fila, por ejemplo, blanca, una fila dentro del mismo color de rosa, pero un tono más abajo, como más clarito, otra vez fila blanca, y de esta manera ya queda con lo que es un estilo o un formato de tabla. Como ven, se lo llama, en este caso, colores alternos, o es en formato de tabla automático, porque directamente seleccionamos
la tabla y ya lo tenemos aplicados de esta manera. Este sería como el primer paso de este formato automático. Después, si uno quiere, puede darle alguna manera de personalizar o de trabajar, ¿no?, con esta cuestión, que es con lo que tenemos aquí debajo, que se llama justamente estilos personalizados, y nos permite elegir de qué color queremos el encabezado de nuestra tabla y los colores para ir alternando entre las filas de nuestro contenido. Por ejemplo, yo si de acá puedo seleccionar algún otro color, supongamos, vamos a elegir hay un violeta, ¿no? Y que me vaya alternando entre, en vez de un blanco y un tono más clarito, puedo ir alternando, por ejemplo, entre este magenta y vamos a ver un amarillo, como para hacerlo bien, bien llamativo. Yo ahí, una vez que ya seleccioné, le pongo listo y vemos que ahí ya me lo aplicó de manera automática. Acá, por ejemplo, como elegí un fondo, ¿no?, de las celdas más oscuro, podría modificar, ¿no?, el color de la letra y ponerlo en blanco, por ejemplo. Vamos ahí a color de texto y lo elijo en blanco como para que se pueda llegar a leer lo que es el encabezado de la tabla. Acá, bueno, elegí colores llamativos como para que se vean ahora, pero la idea después es elegir dentro de una misma, desde un mismo color, distintas tonalidades, como por ahí son los estilos predeterminados. Bien, ¿se llegó a ver bien ahí? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Y qué les pareció? ¿Conocían esta función de colores alternos o de tabla? No, yo la primera vez que lo veo. Bien. Pero ven que es fácil de aplicar y si uno por ahí tiene que hacer una tabla y está un poco apurado, lo puede hacer esta cuestión del formato de manera automática y rápido como para darle un estilo. Lo que tiene de bueno, ¿no?, como todos los trabajos que estuvimos viendo, todas las funcionalidades que estuvimos viendo en la hoja de cálculo, es que siempre es reversible, o sea que si probamos estos colores y no nos gustan, podemos volver a seleccionarlas, ir otra vez a formato, colores alternos, y podemos directamente borrar los colores, de esta manera como que eliminamos esta configuración que realizamos, o ir probando las distintas alternativas. Eso como cada uno quiera o el uso que le quiera dar o qué datos quiera resaltar o el estilo de la tabla que quisiera implementar, ¿no? Bien. Claro. Entonces hasta acá tenemos lo que sería una tabla básica, ¿no? Porque tenemos el encabezado con los datos y que le dimos un formato automático a través de esta opción de colores alternos. Después, este otro ejemplo que vimos, que también sigue siendo, ¿no?, esta cuestión de una tabla básica, porque nosotros es básica, por ahí a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, que es una tabla dinámica, porque yo acá no puedo ir minimizando o haciendo algún intercambio, ¿no?, de los contenidos. Pero en este caso sí tenemos el encabezado y pie de tabla, que es como vieron en los procesadores de texto o por ahí en lo que es Word o en el documento de Google, que también tenemos como un encabezado y pie de página. Acá vendría a ser lo mismo, nada más que aplicado a una tabla. Sí, vamos a hacer una pequeña actividad que va a ser poder armar una tabla y poder aplicarle algún formato de esto, ya sea que elijan alguno predeterminado o que lo puedan personalizar ustedes. Porque después, como vamos a seguir trabajando esta cuestión de las tablas, después vamos a poder seguir utilizando o ese archivo si quieren hacer alguna otra tabla, pero la idea sí es poder ir practicando todas estas cuestiones. Después, si no, también se pueden armar tablas, que es lo que yo les mencionaba por ahí, que se conoce como cuadro de doble entrada, que por ahí es lo que podríamos llegar a implementar,
que en este caso, por ejemplo, a mí se me ocurre como un cuadro de doble entrada, o como un ejemplo de cuadro de doble entrada, lo que es un cronograma o un cartel de horarios, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué se lo llama así de doble entrada, o a qué hacemos referencia con esto. Vieron que en esta tabla teníamos el encabezado, que dijimos que puede estar, el encabezado puede estar de manera horizontal, ¿no? Ubicado en la fila, o de manera vertical, ubicado en la columna. Lo que tiene el cuadro, o los cuadros de doble entrada, es que tienen los dos encabezados. Tiene un encabezado vertical y uno horizontal. Ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo empiezo a armar mi tabla con los horarios, no sé, del colegio, por ejemplo. ¿No? Este sería como mi encabezado, como el que vimos recién, no dispuesto de manera horizontal. Pero a su vez voy a tener un encabezado vertical, que van a ser, por ejemplo, las horas. Ahora lo voy armando así bastante rápido, haciéndolo de a una hora, por ejemplo. Pero supongamos, ponemos de 8 a 9, de 9 a 10, o si me quiero organizar durante la cuarentena, por ejemplo, las actividades o las cuestiones que tenga en casa, ¿no? Supongamos que armo este cuadro así de doble entrada. Se lo llama doble entrada porque tiene entonces esta cuestión de el encabezado horizontal y el encabezado vertical. Porque lo que yo vaya a completar, por ejemplo, en esta celda B2, tiene que ver con qué actividad o qué, por ejemplo, materia, o si tuviera, no sé, algún turno médico, a dónde tendría que ir el lunes de 8 a 9 de la mañana, como si fuera una agenda, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, se trata de un cuadro de doble entrada por esta cuestión, porque para yo completar cada celda, no solo voy a tener que tener en cuenta qué día es, en este caso, sino a qué hora. ¿Sí? En cambio, en la otra tabla, por ejemplo, pasemos a esta, yo para completar esta celda solo tengo que saber cuál es el nombre. Para completar esta otra, cuál es el apellido. Cuál es esta otra, cuál es el departamento, o en qué sector, ¿no?, de la empresa trabaja esta persona. Para completar esta, qué puesto, ¿no?, o qué posición tiene esta persona, y para completar acá, cuál fue su fecha de ingreso a la empresa, por ejemplo. Lo mismo con la que armamos rápidamente, ¿no?, de los productos. Yo para completar acá tengo que saber qué productos tengo. Y para completar estas otras, tengo que saber cuántos de esos productos tengo. En cambio, en este cuadro de doble entrada, yo voy a tener que tener en cuenta el eje vertical y el eje horizontal, ¿no? Porque para completar de acá lunes, tengo que ver qué voy a estar haciendo o qué actividad tengo programada el lunes de 8 a 9 de la mañana, por ejemplo. Entonces, lo que tiene esta cuestión, supongamos, yo ahí selecciono, le voy a aplicar colores alternos, lo que tiene es que vean lo que sucede aquí. El encabezado solo me reconoce, ¿no?, esta cuestión de el encabezado horizontal. ¿Por qué? Porque esto está pensado, supongamos yo ahora selecciono pie de tabla, me selecciona acá abajo, no me lo trabaja de manera vertical. Esto porque al ser un formato automático, y como dijimos anteriormente, las tablas más tradicionales con las que se suelen trabajar en las hojas de cálculo están vinculadas a los encabezados horizontales. ¿Sí? Esto no quita que, por ejemplo, yo acá selecciono, vamos a ver este que sea bien llamativo, yo selecciono este tipo de colores alternos o ya predeterminados, lo aplico, y que luego yo acá pueda aplicarle, ¿no?, que igualmente después lo vamos a ir viendo, un color de relleno similar al de los colores alternos, por ejemplo, para que me queden bien los encabezados de igual manera, ¿sí? Esto Sí. igualmente, Entonces poco los colores alternos no me reconocen el
llaman los cuadritos verticales. Claro. Lo que tiene la cuestión de los colores alternos nos va a servir para aplicarlo solo de manera automática en tablas de este estilo. O sea, con solo un encabezado horizontal. ¿Sí? Como esta que tenía preparada yo, o esta que preparamos recién con lo que mencionaron ustedes de los productos. Ahí sí vamos a poder aplicar esta cuestión del formato automático o colores alternos a la tabla. Después, igualmente en las próximas clases vamos a ir viendo que esto, como les dije, al ser algo automático, nos puede salvar del momento si queremos hacer algo rápido o estamos apurados, pero después nosotros vamos a poder ir personalizando o trabajando esta cuestión del formato de nuestra tabla. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase bien en detalle, todas las distintas opciones que tenemos, pero ya eso es como algo más manual o más a gusto de uno. Bien, les voy a dejar esta misma tabla por ahí sin formato para que puedan aplicar y probar dentro de estos formatos o colores alternos el que más les guste. La idea es que puedan entrar e ir probándolo, ¿no? Pueden o seleccionar alguno de estos estilos predeterminados o luego ir cambiándolos desde acá, ¿sí? Yo ahora igualmente les voy a dejar también para que puedan ver cómo se hace desde el celular, qué opción hay que tocar para entrar a la opción de colores alternos.